Distribuciones de probabilidad continua. Distribución normal. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, cifras. De este modo, se diferencian de las variables cualitativas que expresan cualidades, atributos, categorías o características. Entre estas variables tenemos las discretas. Su concepto establece que es una variable que sólo puede tomar algún valor dentro de un mínimo de conjunto numerable, es decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. La otra variable cuantitativa corresponde a las continuas. Su concepto establece que es una variable que puede tomar cualquiera de los infinitos valores entre dos números dados. Para comprender mejor estos conceptos, en el caso de las variables discretas, vamos a ver el ejemplo del lanzamiento de un dado. Los posibles resultados de este experimento simple y llanamente serán los números que corresponden a cada cara del dado, es decir, los números del 1 al 6. Ahora bien, si queremos graficar la probabilidad de que salga uno de los números correspondientes a los lados del dado, tendríamos que sería un sexto. Podemos observar que si graficamos algo tan simple como eso, obtendremos puntos discontinuos entre cada uno de los resultados al lanzar y obtener cada uno de los lados de la cara del dado. Para el caso de las variables continuas, utilizaremos la medición de un velocímetro de un vehículo, donde se tomarán medidas expresadas en tiempo y velocidad. Veamos lo siguiente. Al hacer observaciones del dado, los posibles valores recabados serían exclusivamente los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que no se pueden recabar, por ejemplo, el número 1,5 o 2 y 3 cuartos. A diferencia, el velocímetro puede recabar datos como por ejemplo 20 millas por hora, que al ir transcurriendo el tiempo, el siguiente podría ser 20,05 millas o 20,12, o cualquier valor más exacto que le dan valores cada vez más cercanos. También podemos observar la misma situación con el parámetro del tiempo transcurrido, en el cual se pueden hacer mediciones cada vez más precisas, por ejemplo, medir en horas, minutos, segundos, decisegundos, centisegundos y milisegundos, o, si se requiere, microsegundos, etc. Distribución de probabilidad. Por definición, en estadística y probabilidad, se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. La gráfica a continuación se conoce con el nombre de campana de Gauss. La distribución normal está caracterizada por dos parámetros: la media, la cual es expresada por algunos textos con la letra m o con el símbolo mu, y la desviación típica, representada con el símbolo sigma. La función de densidad de dicha distribución hace que la curva de la normal adopte un número infinito de formas determinadas por los parámetros media y desviación típica. La distribución normal tiene forma de campana, siendo simétrica con respecto a la media, donde coinciden la mediana y la moda. Los puntos de inflexión tienen como abscisas los valores de la media, más o menos la desviación típica. Entre la media y la desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad, tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Esto quiere decir, en función a su interpretación probabilística,
que existe aproximadamente un 68% de probabilidad entre la media y una desviación típica. Ahora, al tener dos desviaciones típicas, la probabilidad aumenta aproximadamente a 95%. Y entre la media y más o menos 3 veces la desviación típica, tenemos prácticamente la totalidad de la población, una cantidad de 99,6%. Los valores de probabilidad para una distribución de probabilidad continua normal se deben calcular integrando funciones de densidad, de modo que para obtener la probabilidad de una variable aleatoria normal x en un intervalo entre a y b queda expresado con la siguiente función. La solución de dicha integral no se puede calcular analíticamente, siendo necesario recurrir entonces a métodos de tabulación, utilizando lo que se conoce como la tabla de distribución normal reducida o tipificada, definiendo de esta manera una nueva variable z, la cual es el valor de la variable x menos la media dividido entre la desviación típica de la distribución normal estudiada, efectuando entonces una traslación y un cambio de escala de la variable original. Es importante entonces identificar cuándo estamos en presencia de una distribución normal, cuáles son los parámetros que las caracterizan y cuáles son esas características que nos permiten tener una idea de su probabilidad y conocer el proceso de tipificación utilizando las tablas con las que trabajaremos más adelante. Ahora bien, ¿qué situaciones estarían aproximadamente normalmente distribuidas? En problemas de recuento, donde el teorema central del límite incluye una aproximación de discreta a continua y donde las distribuciones infinitamente divisibles y descomponibles están involucradas. Estos casos serían como variables aleatorias binomiales, asociadas con preguntas sí o no, o variables aleatorias de Poisson, asociadas con eventos raros. Existen estudios de medidas fisiológicas de especímenes biológicos. El logaritmo de las medidas del tamaño de tejidos vivos, tales como la longitud, altura, superficie de piel, peso. También la longitud de apéndices inertes, pelo, garras, rabos, dientes, en este caso de especímenes biológicos en la dirección del crecimiento. Por otra parte, hay algunas medidas biológicas donde se asume normalidad, tales como la presión sanguínea en humanos adultos. Esta asunción solo es posible tras separar a hombres y mujeres en distintas poblaciones, cada una de las cuales está normalmente distribuida. En oportunidades, se asume con frecuencia que los errores de medida están normalmente distribuidas y cualquier desviación de la normalidad se considera una cuestión que debería explicarse. De forma similar, en el ajuste de los modelos estadísticos, un indicador de la bondad del ajuste es que el error residual sea independiente y normalmente distribuido. El error residual es como se llaman los errores en estas circunstancias. Al asumir que cualquier desviación de la normalidad necesita ser explicada, entonces en ambos, ajuste de modelos y teoría de errores, la normalidad es la única observación que no necesita ser explicada, sino que es esperada. Situaciones como la intensidad de la luz también están aproximadamente normalmente distribuidas. La intensidad de la luz láser está normalmente distribuida. La luz térmica tiene una distribución de Bose-Einstein en escalas de tiempo muy breves y una distribución normal en grandes escalas de tiempo, debido al teorema central del límite. Uso de las tablas. Haciendo uso de la variable z tipificada, que se encuentra tabulada para los diferentes valores de la variable en la tabla de distribución de probabilidad normal, podremos calcular la probabilidad
de ciertos valores requeridos que se encuentran distribuidos normalmente. Esta distribución de probabilidad normal ha sido utilizada y desarrollada por varios autores, presentándose de diferentes maneras. Por lo tanto, es importante identificar primero el tipo de tabla con el que vamos a trabajar. Existen tablas donde casi siempre en la parte superior de la misma se identifica la gráfica con un área resaltada, indicando ciertamente si los valores de probabilidad expresados corresponden a un lado de la media o a valores acumulados. Para obtener el valor de z en la tabla de la normal, utilizamos el margen izquierdo, donde se encuentran el valor entero de z y su primer decimal, y lo combinamos con los valores del margen superior en el que se encuentra el segundo decimal. Así, la intersección de estos dos valores, la columna izquierda y la fila superior, conforman un valor único comprendido por un entero y dos decimales. Por ejemplo, la intersección entre el valor del margen izquierdo 3.1 y el valor del margen superior 4 conforman la búsqueda del valor z igual a 3,14. Veamos ahora, mediante un ejemplo, cómo podríamos solucionar un problema aplicando la distribución de probabilidad normal. Sea una variable distribuida normalmente con media igual a 4 y desviación típica igual a 1,5. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor x que sea mayor a 6? Para comprender mejor esta descripción, lo graficamos. En la parte inferior de dicho gráfico observamos dos valores, el correspondiente a los datos del problema, con media 4 y desviación típica 1,5, y los datos de una distribución no normal de media 0 y desviación típica 1. Esto con la finalidad de visualizar la transpolación respectiva. En el ejercicio se nos solicita hallar la probabilidad de x mayor que 6. Esto se debe llevar a la tabla normal tipificando el valor de x en z. Esta operación nos da como resultado una z igual a 1,33. Por lo tanto, es similar a encontrar una probabilidad de x mayor a 6 que encontrar la probabilidad de que la z sea mayor a 1,33. Al buscar en la tabla de la normal la probabilidad del valor de z igual a 1,33, debemos aclarar qué tipo de tabla estamos utilizando. Podemos entonces tener el caso en que utilizamos la tabla acumulada. Para ello, el promedio de z igual 33 nos da como resultado 0,9082. Por el contrario, utilizando la tabla entre la media y los valores positivos, el promedio del valor para z 1,33 es el promedio 0,4082. Con los resultados de las probabilidades obtenidas, dependiendo de la tabla utilizada, le restaremos dicha probabilidad al valor correspondiente. Para el caso de la probabilidad de la tabla acumulada, y tomando en consideración que todas las probabilidades corresponden a 1, realizamos el cálculo de la diferencia de 1 y la probabilidad obtenida hasta x igual que 6, dando como resultado una probabilidad de 0,0918. Ahora, con el resultado de la tabla que parte desde la media hacia la derecha y tomando en consideración la simetría de la campana, sabemos que si toda la campana es 1, la mitad es 0,5. Por lo tanto, el valor del promedio obtenido va desde la media, que es 4, hasta 6, y si esa mitad de la distribución tiene un promedio de 0,5, calculamos la diferencia y obtenemos una probabilidad de 0,0918. Como podemos observar,
no importa cuál tabla se utilice, siempre y cuando se realicen los cálculos de diferencia correctamente. El resultado de nuestro ejemplo nos indica que la probabilidad de que x sea mayor a 6 es de 9,18%. Según los datos obtenidos en cada ejercicio, se puede dar el caso de cómo hallar un valor de x dada la probabilidad particular. Ejemplo, sea una variable distribuida normalmente con media 4 y desviación típica 2, hallar el valor de x que deja por encima de él un 38,20%, es decir, un valor en la tabla de 0,3820. Para este caso, se debe destipificar, obteniendo el siguiente despeje de la fórmula. Al consultar en la tabla, observamos que el valor más aproximado a 0,3820 corresponde al valor de la z igual a 0,30. Ahora, conociendo los otros valores, sustituimos en la fórmula despejada, obteniendo como resultado el valor de x igual a 4,60.